Viste el Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, académico, autor de muchísimos libros que son libros obligados de texto. Es también presidente de la Fundación Transparencia, Justicia y Transparencia. Muy buenos días, Trajano, un placer. Muy buenos días, Jacqueline, y a ti, Ramón, y a todo el país, ¿verdad? El inicio de la semana. Y con muchos temas, porque tenemos muchos temas con el doctor Trajano Vidal Potentini, pero obligatoriamente el tema de Haití es algo que no podemos... El comunicado de los norteamericanos, el tema azucarero y nada, las diferentes opiniones en sectores políticos. Si hay un tema que demanda consenso, que demanda unidad nacional, de criterio, que cerremos filas al lado del país, de la nación dominicana, para no ponerle nombre de gobierno o Estado, es este tema, donde debemos abandonar, apartarnos de las banderías políticas. De hecho, desde aquí, que no es un programa, es una costumbre, ¿verdad?, en el día a día a nivel comunicacional de los dominicanos, desde aquí yo aprovecho para plantear el que se haga una gran cumbre. Definitivamente que es un imperativo, una gran cumbre, que busque en alguna medida pues zanjar las diferencias que eventualmente pudiéramos tener de criterio a lo interno con este tema, que no le estemos sacando ni de un lado ni del otro capital político al mismo, y que asimilemos, entendamos lo que representa, lo que significa sin duda el mayor problema que país alguno pueda tener, como es el tema haitiano, con la implosión interna que hay en Haití, y más aún esa especie de guerra civil y esa insostenibilidad, esa inviabilidad democrática que hoy por hoy pues arropa a Haití como un Estado pues ya certificado como Estado fallido. Yo creo que tenemos que una gran cumbre donde sociedad civil, sociedad en pleno, donde partidos políticos, el Estado dominicano, el gobierno en particular, como líder natural de todo el proceso de política exterior, se pueda hacer el consenso. No es solamente la convocatoria, como decía la Fuerza del Pueblo, de la mesa en el tema de migración y bueno, y la seguridad y algunos planteamientos que ha hecho, sino que es una cumbre nacional para abordar, para tratar, para ver la dimensión de qué estamos hablando, porque necesitamos cerrar fila alrededor de este tema, no solamente por el comunicado de Estados Unidos que nosotros rechazamos y de igual forma el planteamiento que hemos hecho, que resulta inaceptable a todas luces el que no solamente Estados Unidos, país alguno, pueda interferir, pueda participar en un aspecto que es parte del fuero interno de los países, como es el tema migratorio. De igual forma, con lo que pudiera pues concretarse o verificarse en ese juego de la diplomacia, como pues una presión, lo que es el tema de la azucarero, yo también respeto esa autodeterminación que tiene Estados Unidos a hacer ese planteamiento. Si entienden que no tienen que comprar el azúcar por una u otra condición, pues entonces lo que hay es que aperturarse a otros mercados. Porque el tema azucarero y el tema que no lo ha verificado, no lo ha planteado nadie en el contexto que se corresponde, se da en el marco del Tratado de Libre Comercio de ERECACTA, que es un tratado que empieza Hipólito Mejía en el 2021 a dar la clarinara, a despertar y por qué no a dejarse convencer de la necesidad de que participáramos del mismo. Por eso es de ERECACTA, o sea, Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, que lo asimilamos como una especie de adhesión, donde no pudimos discutir ni pudimos analizar nada. Por eso decía Leonel Fernández recientemente que ya hay algunos plazos, que ya el 2025 se estarían venciendo, como es el tema de los aranceles con el arroz, y que vamos a tener una industria nacional que va a caer en picada, porque no es verdad que tenemos cómo competir con una cantidad de países, no solamente con el arroz. Cuando a ti te traigan aquí un pollo que parece un pavo y te lo van a vender más barato que se produce aquí, no es verdad que tú vas a... O sea, por un lado beneficia al dominicano, pero por otro lado le perjudica no solo a la industria nacional, trabajo por demás con todo esto, pero también lo que es una presión a la tasa del dólar, y tendríamos entonces que depender de un dólar que pudiera generar una mayor inflación. Entonces, el tema del Tratado de Libre Comercio es el que se inscribe dentro de ese proceso de una serie de estándares que hay que observar en la República Dominicana, como es el medioambiental, que no va a tener nunca problema porque ese manejan la sostenibilidad, porque no se trata de algo interno, sino que el medio ambiente se está explotando desde fuera, porque todo lo hemos regalado en ese sentido. Entonces, con el medio ambiente no va a haber ningún inconveniente, pero ese Tratado de Libre Comercio tiene el estándar del tema de los derechos humanos, para que tú puedas decir, en función de que no estás observando
la temática de los derechos humanos lo estás haciendo con mano de obra esclava o mano de obra infantil, si tienes ese inconveniente, yo puedo inmediatamente, en función de ese tratado que supone un intercambio de mercaderías y productos en igualdad de condiciones, yo puedo entonces decir que tú no tienes cómo penetrar con esos productos. Por eso ustedes ven que el Departamento de Estado todos los años, a la hora de hacer su famoso informe, siempre está el componente de derechos humanos. Entonces, en ese juego de la diplomacia, a la hora de un tema en donde necesitan darse a sentir, presionar con el tema haitiano, entonces sacan a relucir lo que es ese componente de derechos humanos y con ello, dentro de su política exterior, entonces rechazar la posibilidad de ese intercambio de mercaderías y productos. Entonces tú tienes o que ir a la Organización Mundial de Comercio o simplemente aperturarte a buscar otros mercados, porque esto no es un juego y tú no debes dejarte presionar ni tampoco criticar, porque eso es parte de lo que a ellos también les compete o lo que les corresponde, como también inaceptable el hecho de que se interfiere en nuestras políticas migratorias. Trajano, tú dices que se necesitaría una cumbre para tratar el tema y la posición de la República Dominicana con relación a Haití, pero hay acciones que no necesitan de una cumbre, que son justamente esas acciones lo que le ha dado la idea de que de fuera puedan controlar lo que pasa en la República Dominicana, porque hemos sido poco coherentes. Hablamos una cosa y hacemos otra. No se respetan aquí las leyes laborales, el tema del visado, el tema del negocio, del tráfico de ilegales, indocumentados. Y así, con ese estado de cosas, le damos a entender al exterior de que predicamos una cosa y hacemos otra. ¿Tú piensas que en estos momentos se deben fortalecer esas acciones antes de la cumbre? Que el gobierno no tiene que pedirle permiso a nadie, sino hacer que se cumpla la ley. Pero de hecho quiero rescatar de inicio lo que sería, ya para esta respuesta, lo que sería pues el interés de la cumbre. No es necesariamente para abordar el tema haitiano, porque todos somos científicos en lo que hay que hacer, en lo que no hay que hacer con el tema haitiano, porque como tú señalabas en la introducción, tenemos todos los años del mundo, desde Trujillo hasta nuestros días, abordando, trabajando y tratando el tema haitiano. Es para buscar ese consenso, es para crear esa conciencia nacional de nuestra clase política, de la sociedad en pleno, de que tenemos que estar unidos con este tema, porque estamos en presencia del tema más grave que país alguno pueda tener, que lo es la parte de la migración, las relaciones dominico-haitianas y esa implosión que hay ahí dentro. No hay duda de que hace falta fortalecer un sinnúmero de aspectos que están pues ahí, que es el comercio indiscriminado, ilegal por demás, de indocumentados haitianos. Desde la misma aparente legalidad, porque ¿cuál es el criterio para al día de hoy haber otorgado más de 700,000 visas de forma legal? Sí, eso publicaba un periódico. ¿Cuánto tiempo? Bueno, aparentemente debe ser, yo asumo, yo espero, 726,000 visas en uno de los periódicos principales de circulación nacional que publica hoy en su primera plana. Yo asumo que esas 700,000 y tantas tienen que ser durante, qué sé yo, los últimos 20 años. Pero ¿cuál es el criterio? Pero es mucho como quiera. No solamente eso, sino cuánto de eso se han quedado. Asumo, es posible que no, que sean en poco tiempo. No solo eso, sino cuál es el criterio de una persona que viene con una funda negra que no tiene el arraigo, cuál es el criterio para dar esa visa. O sea, se trata de un vulgar comercio, amén de lo que verifican ustedes, que no sería un tema solamente de deportaciones, sino de que las deportaciones lo que pueden servir de caldo de cultivo para darle mayor si se quiere, beneficio a lo que es el negocio. Entonces, ciertamente hay que, dentro de esa cumbre, hay que hacer un planteamiento serio, ¿verdad?, de compromiso nacional, de no permitir lo que es ese trasiego, de tener un control. Por ejemplo, tenemos también que tener una visión estratégica. ¿Cómo es posible que tú tienes un ProPedernales, que gracias a Dios están, parecería que corrigiendo la clarinada que nosotros habíamos dado, y lo habíamos hecho desde este programa inclusive, de que es una zona protegida lo que habían dado en el fideicomiso ProPedernales, y parecería que esa parte le está el gobierno deslindando para apartarla, para sustraerla de lo que es ese componente del contrato de fideicomiso. Pero a lo que quiero referirme, ¿cómo es posible que en Pedernales tú vas a tener una inversión que supone inversión extranjera, que es el buque insignia del gobierno, y tú el muro lo vas a empezar por Dajabón y tú no vas a asegurar ese muro que sí tú lo necesitas en el ámbito, en el área de Pedernales para garantizar esa inversión extranjera? Ustedes se imaginan una estampida y que quemen un hotel en Pedernales de esas cadenas hoteleras
eso marcaría la zona, la región de por vida. Esa cercanía sin el control no es verdad que va a tener ningún desarrollo turístico, ni va a ir nadie más nunca a estar bajo ese esquema de inseguridad de un tema tan delicado como es el tema haitiano. Y como ven ustedes, lo que estaban ustedes presentando en la introducción, ese escarceo, ese encontronazo que se está dando en Dajabón, que solamente verlo, tú te estresas, cuál es la situación, cuáles son las debilidades que tiene el país como tal, donde cogen y condenan la puerta, donde hay esa lucha, donde se ven expuestos incluso los militares con provocaciones a un país que lo tienen en una lupa y que lo tienen atemorizado, lo tienen diezmado por lo que es esa inclemente, ¿por qué no?, opinión pública internacional que nos tiene desacreditado y que nos tiene en las cuatro esquinas. Por eso es que esto es un tema delicado que tenemos que reflexionar. Entonces, en vez de hacerlo por Dajabón, el muro, en 2 años que le quedan al gobierno, pudiera eventualmente tener otros 4 años más, pero ya es un proceso de reelección. Usted lo que tiene es que contar con lo que le corresponde. Entonces, priorice en garantizar esas inversiones que usted tiene en Pedernales. Si tiene que paralizar o seguir o buscar los dineros extra para que se haga en Pedernales es lo que tú tienes que darle prioridad. Amén también de que el 80-20 no sea una ilusión, y fundamentalmente allí. Pero más aún, estamos alegando que no tenemos mano de obra para una serie de rublos, de renglones que tú tienes que trabajar. Es verdad, vamos a meter a Infoté en Pedernales, vamos a hacer las escuelas para los plomeros, para los albañiles, vamos a darle ese espacio, esa posibilidad al pueblo de que pueda trabajar y de que pueda racionalmente hacer uso de esos espacios. Entonces, ciertamente hay que hacer las propuestas, hay que trabajar, hay que cerrar fila con el gobierno dominicano en este tema haitiano, al margen de banderías políticas. Gracias a Dios, para capital político yo creo que queda todavía mucho tiempo. Los partidos que se olviden de eso y que traten de reorientar sus cañones ya cuando estemos previo al proceso eleccionario. Ahora que pensemos en el país y que entendamos con todos los aprestos y todo lo que se está dando, lo que significa, lo que representa el problema haitiano como principal amenaza para República Dominicana. Vamos a una pausa porque tenemos muchos temas. Hay un estudio que ustedes realizaron, una especie de sondeo para ver las causas de la criminalidad, porque ustedes tienen también recomendaciones para eso. Y está el tema que siempre Jacqueline y yo hablamos, que en qué quedó aquel recurso que usted logró, ganancia de causa en el Tribunal Superior Administrativo con el tema eléctrico, y no nos han bajado todavía las tarifas. Así que hay muchos temas todavía con el doctor Trajano Vidal Potentini. Volvemos en pocos minutos. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, abogado, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Antes de la pausa, Ramón mencionaba de un estudio que hizo la Fundación Trajano acerca de la criminalidad, de la seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las conclusiones y cuál es la visión de un tema que preocupa y que se excusa? Ahora la excusa es que antes había más violencia y más inseguridad que ahora. Eso es cierto, por un lado, Trajano, y entonces, ¿y qué ahora con lo que está ocurriendo? El problema de la delincuencia siempre ha estado latente, con algunos picos, en un momento está más alto que en otro. No hay duda de que ahora pudiera haber estado desbordando las capacidades y los parámetros en la actualidad, y que el estudio que nosotros hicimos es un estudio en principio de percepción, de qué creen los dominicanos a la hora de identificar incluso lo que serían, a juicio de los dominicanos, las causales que hoy por hoy están generando todo el quehacer delincuencial, y con ello pues se demuestra que le queda grande a cualquier ministerio en particular. O sea, la policía no es al que le corresponde, ni siquiera al Ministerio de Interior y Policía, llevar a cabo, garantizar al más alto nivel lo que es la seguridad ciudadana, la convivencia pacífica, porque es un entorno, es un enfoque integral que supone entonces una voluntad manifiesta con políticas públicas para, de forma alterna, atacar lo que son las causas, como se ha podido apreciar, de que más del 80% de los dominicanos pues tiene ese terror, esa sensación de desasosiego, de inseguridad, y entiende que hoy por hoy es el problema pues más grave que pudiera tener a nivel de convivencia, que pudieran tener los dominicanos. Datos que recogen a nivel de la percepción es más de un 70% por la vía de las redes sociales. Y algo más preocupante de este estudio, y es la desesperanza que tienen los dominicanos, que ya casi el 70% de los dominicanos estaría justificando el intercambio de los disparos
y, ¿por qué no?, hasta el linchamiento de los delincuentes como una mecánica propia o como una herramienta de lo que sería el combate en contra de la delincuencia. O sea, ya estamos hablando de tomar la justicia en sus propias manos, porque parece que los dominicanos están cansados. Pero el dato más revelador, más importante, y yo creo que es el punto de partida que nos lleva a nosotros pues a hacer esas orientaciones, esas recomendaciones, ese aporte que hacemos al país como fundación, son las causas donde aparece precisamente en tercer lugar, a nivel de la percepción de los dominicanos, la migración haitiana como una variable importante, o sea, la migración ilegal haitiana como una variable de lo que es el cáncer delincuencial en la República Dominicana, pero en primer término está la crisis económica, el alto costo de la vida, seguido después de lo que sería el narcotráfico y el consumo de drogas, así como también la corrupción, la impunidad, esas variables en conjunto, y la complicidad o connivencia de sectores o autoridades con lo que es la delincuencia. De igual forma está la falta de oportunidades, está como causa también la desintegración familiar, el tema de la educación, y aparece también la penetración de la música urbana, pero no de cualquier música urbana, de la música urbana que tiene letra explícita, letra sugerente a lo que es el consumo de droga, a lo que es la violencia, a la incitación a la violencia, y el sexo también, el sexo también que esto proyecta, que esto promociona. Son esas las variables que considera este estudio. Eso influye, Trajano. Bueno, a la nivel, letra de la canción. En un porcentaje mínimo, sí, que sí. Parecería porque en todas las clases sociales se escucha esa música. Pero parece que el que tiene menos formación, el que tiene un menor nivel de escolaridad, de educación, parecería que tiene pues un mayor impacto. Pero estamos hablando de incitación a la violencia, al sexo y eventual. Hay muchos estudios que dan cuenta ya de la penetración y a nivel de percepción. Entonces, esto fue una encuesta. Sí, una encuesta practicada en unas 11 provincias que conjugan más del 70% de la población dominicana y en donde se concentra toda la actividad criminal en más de un 80% del país. De ahí que constituye una muestra representativa, se hizo de forma mixta, también por la parte electrónica y también tomando algunas encuestas. Ahora, lo más importante, o sea, encuesta, cuestionario directo, lo más importante de todo esto es que como conclusión, cuáles son los aspectos que nosotros estamos considerando y lo que estaríamos presentando como una especie de plan piloto, y por eso hablo de un aporte trascendente importante de parte de la Fundación para concretar o darle seguimiento a todo esto. Estamos planteando en principio el apoyo, hay muchas cosas de estas que posiblemente se estén haciendo y como tal lo que habría es que ampliarla. El apoyo del tema de la agricultura, la agropecuaria y de igual forma también la intervención prioritaria y mayoritaria de lo que es la INESPRE, con los mercados populares para abaratar lo que es el costo de la vida y más aún también un control efectivo, eficiente de esa gran especulación que hoy por hoy persiste pese a que han bajado los fletes a nivel internacional, que era lo que alteraba mucho de los costos, pero todavía vemos que siguen por la nube. Entonces sería esa la primera fase. Participar del componente preventivo y la persecución del tema de drogas, pero el componente preventivo, las acciones alternativas, penetrar, apoyar los barrios, en los barrios de las diferentes ciudades, el club, llevar ese ambiente sano, llevar ese espacio comunitario, ¿verdad?, de interactividad con el gobierno, con esa intervención que se tiene que hacer para ir creando un medio ambiente saludable. Con el tema del narcotráfico, que es otro de los aspectos. Fortalecer lo que nosotros hemos planteado aquí, el tema del control de la frontera. No es solamente las deportaciones que tienen que hacerse y que es en cumplimiento de las leyes, sino también el control, el sellar la frontera de forma efectiva, de forma real, con todos estos aspectos que nosotros hemos estado planteando en el inicio de este programa. Campañas, incluso buscar por decreto o por ley el que los programas tengan que participar, porque la seguridad ciudadana es un problema de todos, no es de nadie en particular, y todos tenemos que participar de esto, identificarle, socializar en esa campaña, que las personas tengan un protocolo mínimo de cuando tú estás en una situación de peligro, cómo defenderte, qué tiene que hacerte, para que puedas identificar eso. El tema de los motoristas tienen que ser identificados con un casco, con un chaleco. Eso tiene que tener control. Hay que buscar también tasa cero para lo que es la importación de equipos de seguridad,
de que sea mandatorio, de que sea obligatorio en todas las plazas comerciales, en todos los negocios que tengan que instalar esas cámaras de seguridad para tú dar un seguimiento, para que eso opere como una parte de prevención importante. Una ley de prevaricación judicial, señores, eso se requiere para controlar efectivamente lo que es la corrupción a nivel de las autoridades, tanto jueces, fiscales como operadores del sistema. Una ley de prevaricación judicial que tipifique las inconductas de estos funcionarios como delitos. No solamente el tema, y que por eso hay tanto cuestionamiento, el tema disciplinario que le corresponde al Consejo del Poder Judicial, que es lo único que le corresponde, la parte disciplinaria. Por eso vemos ahora mismo como un juez, el Consejo lo suspende por un lado y por otro lado lo entrega al Ministerio Público, donde el debido proceso de ley lo que debe es corresponderse con que usted le juzgue en su ámbito disciplinario, porque tenemos el vacío. Entonces usted tiene que chequear si en relación a ese juez primero hay vocación penal que implique posteriormente, después que usted maneja la parte disciplinaria, para que el Ministerio Público entonces actúe en consecuencia. Si tú no conoces eso, tú no puedes entonces tirarlo, entregarlo a un escarceo directo al Ministerio Público si no tiene algo muy sólido, prácticamente de notorio conocimiento. Entonces se necesita una ley de prevaricación judicial. Todos esos aspectos tienen que considerarse en esa planificación objetiva, en esa intervención donde tiene que participar como políticas públicas el Estado en pleno. Es de la única forma. Por ejemplo, lugares hacinados, que están hacinados, que no tienen el ornato necesario, que se constituyen en espacios para el crimen, prácticamente cementerio, de violación de todo. Tú tienes que darle urbanidad a eso. Tú tienes con los ayuntamientos que procurar que eso esté alumbrado. Tú tienes que buscar que eso tenga la limpieza. Eso es lo que se llama entonces una planificación de todo este tema, el patrullaje, que no es sostenible permanente y constantemente, pero tú tienes que hacerlo de forma estratégica, que haya esa presencia. Tú tienes que hacer ese levantamiento, porque combatir la delincuencia representa diagnosticar, conocer cuáles son las causas, conocer cuál es la realidad, porque el delito que se da en Elías Piña, en Montecristi, no es el mismo que se da en Santo Domingo, que se da en el Distrito Nacional o que se da en otra localidad. Entonces, cada escenario, cada pueblo, cada sector en particular necesita sus particularidades que sean parte de ese entorno social que está ahí, y más aún de esa comunidad, de la sociedad de ese conglomerado, que es el que te puede dar la respuesta, porque es el que pero no es preocupante que el 66.3%, vamos a decir 70%, de la población ya esté consciente que el linchamiento y el intercambio de disparos es la vía. Es decir, esa parte de la población como que perdió la esperanza ya. Sí, eso denota una profunda esperanza de que no se creen las instituciones. Por eso la policía aparece apenas con un 30% de aprobación, una de las más bajas en los últimos tiempos. Otra parte también que arroja el estudio es que el 28.5% en el último año, en lo que va del año 2000, y estadísticas que pudieran hasta quedarse pequeñas, pero es un tema de percepción, pero el 28.5% de los dominicanos en lo que va de año, por lo menos ha sido objeto de algún delito. De algún delito, sí. Es que no es percepción. Pero nosotros veíamos... 28 es mucho. Nosotros veíamos la media es 21, 22 en otros países, ciertamente es alto, pero nosotros veíamos, por ejemplo, unas estadísticas que daban de que cada 3 horas, cada hora se daban como tres delitos, 3 atracos, 3 robos al día. Son estadísticas graves las que se generan, las que se dan al margen de este estudio. Y esas no aparecen en los periódicos, ni la gente se la denuncia, porque no vale la pena. Pero los periódicos están ya recogiendo muchas de estas estadísticas, que estaría dejando muy por debajo en la gatera lo que es incluso el estudio. Se parecería que pudiera ser más amplio. Es un fenómeno social, no es propio, no es particular, ni siquiera de un gobierno en particular. No podemos ponerle color político a esto, que es un fenómeno social, y que como tal, esas causas colindantes, esas causas colaterales, como lo es el narcotráfico, que tú dices, bueno, se está agarrando mucho más droga, pero no es solo que se esté agarrando mucho más droga, es que también se está traficando mucho más droga, porque la condición de Haití como país puente, como puerto abierto en que ha devenido con el control de las pandillas, eso sirve para que la droga se esté pasando o se esté tratando de negociar en cantidades industriales.
Es uno de los del problema que sienten Estados Unidos, y por eso es lamentable que Estados Unidos pues no haya considerado uno de los planteamientos que nosotros hicimos, intervenir Haití a partir de lo que es el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas, pero eso no le hacen caso, porque no quieren participar de ese proceso, quieren siempre que sea República Dominicana que resuelva esto, habilitar el Consejo de Administración Fiduciaria y que de forma colegiada entonces con el liderazgo de Estados Unidos se intervenga a Haití por un tiempo X de unos 18 meses, es lo que nosotros hemos planteado, para que en esos 18 meses se controle, se le dé certidumbre democrática o el sistema, el esquema que quiera, producto de la autodeterminación de ese pueblo, entonces se le deje con una forma de organización, con un control que no lo hay. Allí lo que tenemos es unos autoridades que lo que están es manejando una crisis o que lo que están es sirviendo para la parte cosmética, la parte de representación a nivel, pero son las bandas quienes controlan la parte de Haití. Trajano, queda poco tiempo, pero Jacqueline y yo hemos tenido esta inquietud y nos la hemos planteado muchísimas veces en el aire, porque cuando tú lograste una sentencia favorable, Sí. o tú no, es decir, la fundación, con el tema de las tarifas, pensamos, bueno, y hasta se había anunciado que se iban a echar tarifas, porque la factura sigue por las nubes. Pero no solo eso, sino que entonces, en reconocimiento, diríamos nosotros, de lo que fue ese proceso sostenido, esa clarinada que nosotros dimos de lo que pudiera suponer todo el tema eléctrico con la factura hasta el 2026 aumentándose trimestralmente, lo asimiló, lo entendió el propio gobierno y hizo un anuncio, incluso antes de salir la sentencia, el presidente Abinader, de que estaban dejando sin efecto un último mes. Nosotros pero luego de la sentencia... Mes, pero tú hablaste de noviembre del año pasado. Sí, en el caso nuestro eran unos casi 3 meses, que fueron los primeros 3 meses, 2 meses y tanto para ser exacto, que fueron lo que abarcó la resolución que ya habíamos trabajado, porque no teníamos cómo ir renovando o llevando, porque ya era un caso que lo habíamos aperturado desde el principio. Obtuvimos ganancias de causa, debieron haberse devuelto unos 800 y tantos millones, fueron las estimaciones en principio que nosotros hicimos, pero la superintendencia optó, y los actores envueltos, en recurrir ante la Suprema Corte de Justicia en casación la sentencia que nosotros dimos, contrataron eso para está esto. ahí congelado. Eso está en Suprema Corte de Justicia, en la tercera cámara. Contrataron al abogado Olivo Rodríguez Huerta, que es el que está llevando por el lado de Superintendencia de Electricidad, es el que está llevando ese proceso. Y estamos entonces discutiendo ya a nivel del memorial de casación, de defensa y demás, estamos discutiendo y analizando todo eso en Suprema Corte de Justicia, que fue lo que ellos decidieron con el abogado Olivo Rodríguez Huerta. Tenemos esperanza todavía entonces. Estamos en la Suprema Corte de Justicia a la espera de que esto sea ratificado. Trajano Vidal Potentini, muchísimas gracias, porque Gracias, Trajano. Siempre abordamos temas de interés y en esta ocasión yo creo que fueron los de mayor interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Trajano. Nos vamos a comerciales. Retornamos con la recta final del Telematutino 11.